I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Hicemos el ancla, velas al viento y súbanse en este barco de papel. Hoy un día especial, hoy día de Canarias, y en esta noche mi saludo a todos los espectadores y espectadoras que están viendo este programa Letras Degeneradas. Y una vez que estamos en este barco de papel, como decía el poeta, al mar fui a por naranjas, cosa que el mar no tiene. La esperanza me mantiene. ¿Quién es la invitada que tengo en este día de Canarias? El placer de tener a mi derecha. Es esa parte de un poemario basado en la tradición oral de Pedro García Cabrera debería ser una pista para identificar a la invitada que tengo. Pero vamos a dejar que ella se presente. Hola Javier, soy Cecilia Domínguez Luis y aquí estoy encantada. Muchas gracias por la invitación y también a la librería El Barco de Papel por acogerme aquí. Una librería maravillosa, la verdad. Y nada, aquí estoy. Escribo y esas cosas. Vamos a dar un salto en el tiempo. Bueno, espera un momentito, antes te voy a hacer una pregunta. Si te diera la posibilidad de gestionar una semana de tu vida, bueno, una semana no, 3 días en tu vida, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro. Al futuro. Sí, siempre el futuro, el pasado, ya está. Pues yo por llevarte la contraria te voy a llevar al pasado. Bueno, vale. Vámonos a... Es que el pasado ya uno se lo conoce porque va a volver. Vamos a... Esa lo daba en blanco y negro. Sí, en blanco y negro además. Vámonos a esa niña Cecilia. ¿Qué era lo que veía a su alrededor? Yo más bien vivía a las alturas, porque yo me subía de madrugada con 6 años a la cumbrera del tejado de mi casa para ver amanecer. Y en ese momento de mi casa de la cumbrera yo podía ver el Teide por un lado y el mar por el otro. Y fue en uno de esos momentos cuando me di cuenta de mi insularidad, porque con una mano hice así, tapé el Teide, ¿no? Pero cuando quise hacer lo mismo con el mar, vi que el mar se me salía por los lados. Entonces yo dije, uy, el mar puede más. Y entonces en ese momento yo fui consciente de mi condición insular. Y yo creo que eso me ha marcado toda la vida. Y después también lo que me marcó, la literatura oral, o sea, los cuentos y los romances que mi abuela me contaba siempre por las noches antes de irme a dormir. O sea, con 5 años más o menos ya empezó a contarme cuentos. Yo creo que esas son las dos cosas, el paisaje y la literatura oral, fueron los primeros que me metieron en ese mundo de la fantasía y de el amor por todo lo que me rodeaba. Ese domingo de octubre en que nace Cecilia, quizás los 2 hechos más importantes en el mundo fue su nacimiento y toda esa movilización del peronismo que llevó hasta Buenos Aires. Bueno, y la Revolución Rusa. El 17 de octubre fue la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa. Ya me lo decía mi abuela, es que cómo marca el día de nacimiento. Claro, vas a ser una revoltosa, ¿no? Sí, vas a ser. Esa niña pronto está directamente relacionada con el mundo de la cultura, sobre todo con el mundo de escribir. Creo que ganaste un premio con 12 años. 11, cumplía 12 años, pero era un premio, vamos a ver. Era un premio que convocaba el Liceo Taoro, un premio a un estribillo para cantarlos en la romería. Yo como estaba acostumbrada a oír muchas coplas de mi abuela que cantaba y que me las contaba, dije, ay, pues voy a presentar esto. Y yo hice un estribillo
pero claro, era esos típicos premios Complique, todo este follón. Y además lo hice a mano. ¿Te imaginas? Y una noche llamaron a mi casa y claro, en mi casa había 3 Cecilias, que era mi abuela, mi madre y yo. Entonces, claro, preguntaron por mi abuela, lo normal, ¿no? Entonces, yo oí que mi abuela decía, no, yo no me presentaba a nada. Y yo me quedé así. Y entonces, ya me llamó directamente a mí y me dijo, ¿tú te presentaste al concurso este? Digo, ¿sí? Dice, es que lo ganaste. Bueno, claro, en ese momento ya me di cuenta, fíjate que con 11 años me di cuenta de que ya iba a ser cuestionada, porque nadie creía que lo había hecho yo, o sea, y por lo menos creían que lo había hecho mi abuela, que era una mujer, pero Yeah. una niña con 11 años, delante de unos sesudos folcloristas que por lo visto se habían presentado, pues, claro, entonces, ¿cómo demuestras tú que has hecho el estribillo? No lo puedes demostrar porque, claro, ¿qué haces? Lo dices de memoria, también me puedo aprender uno de memoria Claro. y decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, digo, menos mal que ese estribillo, como la gente lo canta, que se olviden de que lo hizo y ya está. Pero el año pasado lo pusieron en unas pancartas. Y a mí me hizo ilusión. Pero no creo que no pusieron el nombre, afortunadamente. Pero bueno, un par de años después ganas también otro premio literario Sí. eucarístico. Oh, sí. Es Estamos que hablando casi con un una concilio cosa- Vaticano II. Sí, porque ¿te acuerdas aquella época en que se hacían los congresos eucarísticos? Que no me acuerdo quién era, un señor americano, el padre no sé cuánto, Ajá. que hacían unos congresos internacionales. Y claro, a España como no iban a llegar, la España católica, apostólica y romana. En ese momento yo estaba a punto de ser expulsada del colegio, porque yo preguntaba mucho y las preguntas no le gustaban. Simplemente fue porque en ese momento era ver, en la canción de verano era Cuando calienta el sol. Bueno. Y entonces llegó el cura que nos daba religión y empezó a sacarle un partido de sexo a la canción, ¿no? Y entonces yo levanté la mano, claro, ya ellos estaban, yo era siempre la niña de poca fe, y entonces yo levanté la mano y yo le pregunté al cura si se conocía la parábola de la rueda de molino, de que fuera motivo de escándalo. Digo, yo se me dijo que sí, como que no, y digo, pues vaya usted y busque la suya. Y entonces él me pregunta que por qué, y entonces yo le dije, bueno, es que hasta este momento yo cantaba esto como quien canta, tengo una muñeca vestida de azul, digo, pero a partir de ahora voy a ver el cuerpo del chico vibrar cerca de mí, me voy a poner así. Entonces, pero fíjate que era un mundo, en Cataluña lo llamaban el cumbayá, esa relación entre reuniones juveniles sí. con la música, cómo se versionó con la música de canciones de Bob Dylan o de Sí. Simon & Garfunkel y con letras eucarísticas, ¿no? Y allí en la Orotava, Es que era una cosa. Entonces, claro, el problema fue que, claro, fue un motivo, ya de entrada ya me expulsaron de clase, ya hablaron, por supuesto, ya llamaron a mi madre, la llamaban casi todos los días. Y entonces estaba Alfonso Trujillo, el pobre, que en ese momento era profesor de latín y griego allí, y después fue catedrático en la Universidad de Historia del Arte, y me dice, muchacha, vamos a algo, porque dice, mira, ¿por qué te vas a presentar al concurso este? Que igual te salva esto. Y yo dije, chacho, pues si yo no creo en esto, ¿cómo voy a hacer yo un poema a la Eucaristía? Y entonces él lo que hizo fue, dice, no, espérate. Y entonces allí nunca se estudiaba, nunca se leía, porque tú te estudiabas, en literatura es vida, obra y estilo. Tú te aprendías todo aquello de memoria sin saber qué demonio era el estilo, porque como no lo leías, decía, Quevedo, estilo conceptual. Tú no tenías ni idea de lo que era, pero lo ponías y ya está. Y entonces me dio Juan de la Cruz. pero fíjate cómo hemos evolucionado, porque si a un chaval de hoy le dices Quevedo, te saca el cantante. Ah, ya, bueno, ya, claro, pero en esa época ese Quevedo no existía. Entonces lo que hizo Alfonso fue darme a los místicos, o sea, darme a leer a los místicos. Me dio a San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, Fray Luis de León. Claro, yo ahí descubrí un mundo impresionante. Y a partir de ahí yo creo que hice un plagio entre los tres y me presenté al concurso y lo gané. Pero a mí no me valió tanto el concurso, que también me lo cuestionaron, por supuesto, yo no lo había hecho un profesor, bueno, lo de siempre,
Pero a mí lo que eso me sirvió porque yo le dije a Alfonso, digo, ¿tú tienes más libros de estos? Y me prestó todos los clásicos. Entonces yo ahí ya empecé, ya que ya no paré. Entonces fue como abrirme un mundo que no conocía. Y esos bares en la Orotava, en los que a lo mejor se sentaba la gente y hablaba casi vamos a decir, se hablaba de Extraperlo, de Luis Álvarez, sí. de Emilio Gutiérrez Albelo, de Pedro García Cabrera. Creo que había una librería que yo creo que ya no existe, Manuel Vivas, donde prácticamente... No, Manuel Vive y Miranda. La librería Miranda era la que traía libros que uno no podía encontrar. Prohibido. Claro, yo recuerdo de leer Viento del Pueblo, de Miguel Hernández, la poesía de Lorca. O sea que todo eso se traía, incluso Luis Cernuda, que yo no sabía ni que existía. Y a partir de ahí yo empecé a leer esos libros prohibidos, que claro, al estar prohibidos los leías con más ganas, ¿no? Y sí, sobre todo la librería Miranda fue pionera, bueno, pionera, era de las que traían esas cosas por detrás, en la trastienda. Y entras, ya das un paso, Santa Cruz, La Laguna, un contacto directo para conservar una memoria de los guardianes casi del tiempo, que fueron la gente de Gaceta de Arte, o una generación como la que surgía en esas islas y en esa España opacada, como fueron los fetacianos, Sí. ¿no? Cómo una Cecilia jovencita entra en contacto con esas dos grandes generaciones. Pues bueno, yo a Pedro sí lo conocía, bueno, no lo conocía personalmente, pero sí me habían hablado mi abuela me hablaba de él y había leído Transparencia Fugaz, la primera, porque él había sido compañero, bueno, había escrito en un periódico que llevaba mi tío Lucio, en un periódico republicano en la Orotava que se llamaba Decimo. Y ahí colaboraba Pedro García Cabrera, María Rosa Alonso con el seudónimo de María Luisa Villalba, Felo Monzón. De hecho, él se hizo novio de una hermana de Felo Monzón. y entonces, claro, ya yo oía hablar de eso. Mi abuela también me decía que tanto mis tíos como él estuvieron todos juntos en la prisión, en el campo de concentración de Villa Cisneros. Toda esa historia me la sabía yo de él, pero no lo conocía personalmente. Pero dio la ocasión porque cuando yo estaba estudiando, hicimos una amiga y yo un trabajo sobre poesía social y yo sabía que él vivía un poquito más arriba de mi casa y entonces conseguí su teléfono, lo llamé para hacerle una entrevista. Y ahí fue cuando empezó, ya me di a conocer, le di a leer la carta que había escrito uno de mis tíos, amigo de él, una hora antes de que lo fusilaran. Y entonces ya, yo recuerdo que cuando yo terminé de la carta, Pedro se levantó y empezó a recitar con la mano la sangre. Joder, fue un instante muy duro, que al final terminamos que no sabíamos cómo reaccionar y en esto llegó Matilde con una bandeja y se quiere una galletita. Como que rompió un poco eso, ¿no? Pero a partir de ahí ya iniciamos, yo iba un montón de días a tomar café a su casa y de hecho tuve el privilegio de que me prologara un libro de objetos. Fíjate que luego... Y después, claro, todo eso me llevó a conocer a Pérez Minía, a Eduardo Wester, a toda esta gente de Gaceta de Arte. Claro, y luego tienes la osadía en el año 80 de ganar el premio Matías Real, ¿no? Un premio de poesía encausado por el Vespertino La Tarde, ¿no? Sí. Que había sido creado por Víctor Zurita y por Matías Real. ¿Se creyeron que lo habías escrito también? ¿O hubo dudas? No, ahí hubo dudas siempre. Entonces, claro, la ventaja que tuvo ese premio es que no salía publicado. Solamente salió en el periódico. Eran unos poemas cortos que salían en la página del periódico dedicado. Y casi yo creo que pasó desapercibido un poco de sí, ¿no? Hubo una entrega, estaba Eugenia Millet, que también le dieron un premio. Ajá. Y ahí lo conocí yo cuando le dieron el premio. Pero lo que ya sí fue más gordo fue cuando me dieron el García Cabrera, precisamente. Ahí la cuestión fue... En esta antología de Cecilia está recogida toda su trayectoria poética. Y en el año 81 estaban los premios de la Caja General de Ahorro. Y
gana el premio Pedro García Cabrera. En ese poemario llamado Objetos, No, ese no fue. El objeto fue anterior. Que Fue le- escrito que te- antes. Ese fue el que me prologó Pedro. Pero había escrito el del premio García Cabrera, fue un libro que tiene un título enorme que se llama Presagios de sueños en las gargantas de las palomas. Que hay poetas que dijeron que no leían a escritores que tenían títulos tan largos. yo Pero bueno. recuerdo a veces cuando hablo con, y lo hemos tenido en el programa, Juan Cruz, siempre sale la figura de Domingo Pérez Minic. Mm, Siempre. De hecho, él hizo un estudio para traer casi de vuelta a un Domingo Pérez Minic. Hablamos de objetos de ese prólogo mm, y yo lo tengo aquí, lo voy a leer, una parte ujú, que te lo dedicó a él. mm. Estos objetos no están al servicio de nadie, no son cuerpos ocupando lugar, acomodados a un destino utilitario. Todos estos objetos de uso común que se mueven en torno a las necesidades de las personas conservan la profunda lejanía del cosmos, de la soledad, al saltar sobre su propia materialidad, abriendo su abstracta pureza no sorprendida, viviendo tan al fondo de su penumbra que ni la luz ni la sombra pueden dar con su elaborada independencia. Ninguno de estos objetos renuncia a su misión, reniega o se lamenta de ser lo que es, pero reivindica su soledad última, la que ni siquiera se aposenta en ningún sueño. ¿Cómo se siente Cecilia? Es una maravilla. Además, él estaba enfermo. De hecho, ese prólogo queda incompleto. Porque uno de los días que yo fui a su casa, que ya estaba mal, me dijo, mira, ya no puedo seguir. Digo, no te preocupes, me lo dejas como está. Yo tengo el prólogo escrito a mano. Me lo dio y ya y lo tengo, lo conservo como oro en paño. Fue muy emocionante, sobre todo porque cuando yo le di el libro, pasó mucho tiempo en amistad sin que yo le hubiera dicho que yo escribía. Hasta que un día me atreví y se lo dije. Y le dije que tenía un libro y que quería que... En ese momento ya lo trataba de tú, porque él me obligaba a que lo tratara de tú, porque era como su nieta, yo qué sé. Y entonces le dije, mira, yo te voy a dar un original, pero si es una mierda, me lo dices, porque yo, claro, no tampoco, yo me fiaba mucho de él. Y entonces esa misma noche él me llama, dice, mira, ya te estoy haciendo el prólogo. O sea, para mí eso fue como el gran espaldarazo, ¿no? Por eso quizá el que yo me presentara después al premio es porque fue el año en que se instituyó gracias a Pérez Minic. De hecho, él murió en el 81, en marzo, y el premio se convoca para ese mismo año. Entonces, yo creo que todo eso me valió, ¿no? Y yo tenía la esperanza de que Pedro estaba detrás de todo lo que me estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, yo creo que todavía está. Y hay un hecho que yo creo que es relevante, de un reconocimiento. Sí. Esto, yo me siento un afortunado por tener un ejemplar de este homenaje. Este homenaje que la sociedad, el pueblo, la cultura y sobre todo esa joven poesía canaria le da en el Círculo de Bellas Artes. Hubo un homenaje, un intento de homenaje en el año 69, también en el Círculo, pero entró la policía, o sea, nos lo prohibieron. Y entonces al final ya había muerto el dictador en el 80 y entonces se le hizo ya, él murió el año siguiente, ya estaba enfermo, pero... Fue el 19 de septiembre de 1980. Pedro García Cabrera moriría creo que un 20 de marzo. El 20 de marzo del 81. Del año siguiente. Allí estuvo los supervivientes del tiempo y la memoria, estuvo Eduardo Westerda preguntándose ¿dónde está? ¿Dónde está Pedro García Cabrera? También Domingo Pérez Minic tuvo unas palabras para él, un pequeño discurso. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, yo siempre los recuerdo a ellos discutiendo mucho, ¿no? Porque cada uno tenía su manera de ver la vida, quizás el más
el más conciliador era Pedro, pero queriéndose mucho. Entonces, yo creo que eso era una característica de Gaceta de Arte, de los componentes de Gaceta de Arte, que a lo mejor tenían diferentes ideas de la vida, pero a la hora de apoyarse eran un puño, ¿no? De eso deberían aprender muchas las generaciones de ahora, ¿no? Que crean en grupitos y parece que un grupito no puede estar con el otro, ¿no? Y siempre me llevo eso, ¿no? O sea, a mí para ellos fueron un ejemplo de cómo debe ser la verdadera amistad, ¿no? O sea, yo creo que ellos eran amigos a pesar de lo que pasara, ¿no? Porque yo incluso ellos siguieron siendo amigos de Emeterio Gutiérrez Albelo, a pesar de esa especie de conversión, pero claro, como decía, claro, hay que ponerse también en la piel de Emeterio, ¿no? En ese momento, que tenía 2 niñas pequeñas, o sea, que estaba peligrando hasta su vida, ¿no? Entonces ellos comprendieron perfectamente ese giro que dio tal, y nunca lo rechazaron, ¿no? Y eso a mí me parecía una cosa ejemplar, ¿no? Entonces siempre para mí ellos eran como algo en lo que yo me tenía que apoyar un poco para yo intentar ser tan honesta como eso. Para mí la honestidad es algo que siempre he llevado por delante, y eso que me ha llevado mucho dolor de cabeza. Pero no conmigo misma, sino hacia los demás. Entonces yo creo que ser honesta con uno mismo y con los demás, aunque te traiga todos esos problemas, es fruto del conocimiento de esta gente. Y recuerdo una vez teniendo una charla contigo, con uno de esos, hablando de uno de esos grandes iconos como fue Rafael Arozarena. Y sobre todo me contaste que habías asistido a la proyección de la película Mararía, Sí. una novela del año 73, una película del año 98. Prácticamente fue la irrupción, el Lanzarote de una actriz canaria como Goya Toledo, como un director canario como Bettencourt. Y recuerdo que no salió de todo contexto, ¿no? Arozarena. Bueno, a ver, bueno, date cuenta, la novela se publica en el 73, pero fue escrita en el 47, que es cuando él estuvo destinado a FEMES como telegrafista, bueno, como algo de Telefónica, una cosa disparatada. Y claro, había mucha gente que quería llevar eso al cine, y él siempre estaba un poco reticente. Y yo recuerdo que le había dicho, ten cuidado, porque claro, desde el momento que tú firmes, el guionista puede hacer lo que le da la gana con la obra, ¿no? Digo, al margen de que el lenguaje cinematográfico es completamente distinto al de la literatura, pero te puede hacer disparate. Pero cuando le llegó el turno a este señor, me dice, no, pero este es que es amigo mío, seguro que lo va a hacer bien. Yo dije, yo digo lo que quieras, Rafael, yo. Y entonces, claro, él me invita al estreno, que era en el Cine Víctor, y estaba toda la parafernalia de los actores, algo. Cuando yo vi aquella película, yo dije, Dios, ¿qué es esto? O sea, esto no es Mararía, ni siquiera el personaje. Goyita Toledo se pasó toda la película sirviendo café, por Dios. Después, un personaje esencial, que era el cura Don Abel, no aparece. Además, las connotaciones que tiene Mararía, connotaciones políticas, por ejemplo, no es casualidad que el novio de Mararía sea un árabe y que lo maten. O sea, todo eso no, o sea, todo tiene. El camión del Heitor era rojo, pero después lo pinta de azul, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que aquel. Pero bueno, de todas maneras la película era un horror, porque además el niño se ahoga en una salina. ¿Cómo se puede ahogar un niño en una salina? Lo que más puede es cogerse una irritación del culo, porque aquello a ver. Entonces todo eso a mí me fue poniendo. Claro, cuando termina la película, que se ponen todas a hacerla esa, yo veo que Rafael me localiza y me hace así. Yo dije, no me lo puedo creer. Y entonces yo iba caminando a ver, digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Esa cosa de que no sabe. Cuando llego, dice, ¿qué te pareció la película? Yo le digo, dice, ¿verdad que lo mejor de la película es la música y los perros? Ya con eso digo, música, sí. por ejemplo, la de música Pedro de Pedro García. Era excepcional, la verdad. De Pedro Guerra, sí. La música y los perros es lo que le gustó a Rafael. Yo me dieron a decirle, yo lo dije, pero esas cosas no se dicen, ¿no? Porque me parece. Pero en ese momento yo,
que me cogí una rabieta yo también, porque habían desvirtuado toda la novela. Y llega un momento en que la gente ya se da cuenta que Cecilia es Cecilia y que lo que aparece firmado por Cecilia está hecho por Cecilia. Y el año 2015 llega un momento que implosiona con ese premio Canarias de literatura. Y para mí la implosión fue el discurso, las palabras que tuviste y sobre todo dar valor a algo que has comentado en esta entrevista de la unidad. En la literatura y en la cultura no se pueden aplicar reglas matemáticas. 1 más 1 igual a 2. La unión de todos los que se mueven en el sector, de todos los, en este caso, narradores, narradoras, hace más grande cualquier proyecto. E incidiste en un tema que para mí es clave. Ese miedo y esa amenaza al olvido. Por eso hay que seguir hablando de Gaceta de Arte, por eso hay que seguir hablando de Eduardo Bésterda, de Pedro García Cabrera, de Domingo Pérez Mení, de Meterio Gutiérrez Albero, de todos aquel grupo, igual que de los fetacianos, de Rafaela Rosarena. Yo creo que fue una cosa, es decir, el premio Canarias, vamos a dejarlo. Yo creo que las satisfacciones que me dieron no fue el premio, o sea, el premio sí es una satisfacción, sí, pero también es una responsabilidad. O sea, darte un premio no significa, ay, darte un premio. Es que eso te hace responsable. O sea, tú tienes que ser merecedor a lo largo de tu vida de eso que te han reconocido, ¿no? Pero era también la ocasión de que me oyeran sin que me pudieran interrumpir. Y de hecho hubo intentos de que yo no pronunciara el discurso. Y claro, pero yo no cejé. Yo dije, oh, ahí lo tienen crudo y no lo van a hacer. Y hubo intentos. Y entonces, claro, realmente el premio, al margen de lo económico, que bueno, que sí me sirvió para arreglar las goteras de mi casa, también me trajo bastantes sinsabores. Tú sabes que lo que pasa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Seguía siendo cuestionada y ahí fue el cuestionamiento total. Y bueno, yo cada uno, de hecho a mí en vista de muchos comentarios que había por ahí, por las redes, y me llamaron amigos que me decían, ¿tú no vas a hacer nada? Digo, no. Digo, ¿para qué? Digo, ahí está mi obra. Digo, que la lean y que juzguen, yo tampoco voy a hacer nada. Y después es curioso porque como los medios de comunicación, en alguna entrevista me preguntaron cosas como, ¿usted cree que se lo merece? O, todavía peor, ¿cómo combina usted la escritura con las labores del hogar? ¿En serio? Me lo preguntó una chica. Y sobre todo año 2015. Año 2015. Entonces, claro, yo en ese momento dije, ¿pero esto qué es? Que digo, estamos en el siglo XXI, porque todavía si me lo preguntaron, un hombre, digo, bueno, los resabios todavía de esto, pero es que fue una mujer y joven. Entonces, claro, tú dices, todo lo que tenemos todavía que hacer, ¿eh? Entonces yo ahí me di cuenta que todavía había muchas cosas por hacer. Y fíjate que concluyes ese discurso, creo, con una frase, con las manos en con la las mar. Manos en la mar, así lo espero. Porque esa copla no es de Pedro. Yeah. Esa copla es una copla que en casi todas las zonas costeras hay una copla muy parecida de meter la mano en el agua y sacar algo. En Galicia, en Málaga, en sitios de pescadores está eso, ¿no? Y él cogió, a él le gustaba mucho esa copla y por eso cogió lo de La esperanza me mantiene para dar título a su libro, ¿no? Y en esa la mar fui por no sé qué y al final siempre acaba con la mano en la mar, así lo espero. Y yo casi todos los discursos los acabo así, con la mano en la mar, así lo espero. ¿Formaste parte o te llegó ya aquella eclosión, sobre todo del boom hispanoamericano de los años 70? El último hombre en pie, como hablé y he hablado con escritores como Juan Cruz, como Juan Manuel García Ramos, como Juancho Damas Marcelo, y esa conexión que tuvieron siempre con ellos, ¿no? Y sobre todo con esa última pérdida de Mario Vargas Llosa. Y
siempre he visto, no sé si lo ves igual que yo, el tema de la eternidad, porque igual que Gabo no ha muerto, Mario Vargas Llosa tampoco ha muerto. Lo tenemos aquí. Esa obra y esa memoria escrita permanece en el tiempo. Yo creo que va a permanecer en el tiempo. Sí, bueno, es una manera de inmortalizarse, ¿no? A través de lo que escribe. Yo, de todas maneras, no me preocupa. O sea, me preocupa el hoy y me preocupa escribir porque siempre tengo algo cuando tenga algo que comunicar, ¿no? Y además yo escribo, cuando la gente dice, no, que yo escribo para que la gente... No, yo escribo porque me divierto, me lo paso de miedo escribiendo. Entonces, sí, el día que yo no disfrute con la escritura, dejo de escribir y no pasa nada. Yo pienso que el mundo va a seguir igual. Hay mucho, de todas maneras, eso de la eternidad es muy relativo, porque hoy recordamos a García Márquez, pero a lo mejor dentro de poco no. O sea, es que todo se va, es curioso. ¿Cuántos escritores hay que no conocemos o que hemos olvidado, ¿no? Entonces, todo depende. Hombre, hay obras que no hay que por eso son clásicas, ¿no? Que no se olvidarán nunca, como Lazarillo de Tormes o Alicia en el País de las Maravillas, que me la acabo de comprar porque yo colecciono Alicia. y hay obras eternas, ¿no? Pero, date cuenta aquí, a mí me hace mucha gracia porque nos hemos visto en un planiferio. Si tú te ves, a mí cuando tengo un ataque de vanidad pongo un planiferio y me busco. Entonces no. Entonces es como, no me encuentro. A veces hay planiferios en que no están las Islas Canarias. Entonces, ¿de qué vamos? O sea, no sé, eso no me preocupa. Hay gente que está muy preocupada por dejar una huella. Yo, la verdad, bueno, si la dejo estupendo, si la huella que dejo es buena, muy bien. Pero, de escribir la gran novela canaria. Oh, por Dios. ¿Y cuál es la gran novela canaria? Es que eso es muy relativo. Fíjate, ¿no? Volviendo, y casi estamos al final y el cierre, en este Día de Canarias, acudan a librerías y acudan a bibliotecas y a centros culturales y no dejen de leer autoras y autores canarios. Y no solo el Día de Canarias, todos los días. Sí, pero bueno, ya que estamos hoy, como es lo que sí, pero como es domingo, como es día fiesta, está cerrado. O sea, no. Fíjate la gran labor que yo creo que hizo Juan Manuel García Ramos con rescatando esa colección de biblioteca básica canaria. Sí, con solamente 2 mujeres. Solamente 2 mujeres. Sí, solamente 2 mujeres. A ver. Bueno, ya tenemos 3 mujeres premios Canarias en literatura. O sea, ya, bueno, después de 20 y tantos. Pero sí, pero vamos a ver. Mira, ya que hablas del tema de mujeres, también hubo un hecho que fue G21, la labor de la editorial Laguerre, nuevos escritores canarias, que por muchas razones en ese primer choque entre los 12 no hubo ninguna mujer. Luego empezó a publicar y después publicó otro de mujeres solas. De mujeres. Sí, pero de todas maneras, a ver una cosa. Yo critico mucho la biblioteca básica que hizo Juan Manuel porque había muchísimas mujeres que merecían estar allí y no están. Pero también critico que se haya otra biblioteca básica canaria en el que solo haya mujeres. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de calidad. Y porque está, yo que sé, que me parece muy bien que esté Tina Suárez, pero ¿por qué no está Pedro Flores? ¿O por qué no está J. Silva? ¿Sabes por qué no? Porque hay que hacer un desagravio. No, así no se hace desagravio. O sea, no podemos caer en las mismas cosas que cayeron la primera vez. O sea, hombre, no sé. Cecilia acaba de poner un nombre sobre la mesa que estamos intentando traer aquí. Estamos hablando de un poeta que está en este momento en la élite a nivel nacional e internacional, que es Pedro Flores, y uno de los nuestros. Si no lo han leído, lo cual llevará pues una penitencia, pues háganse con alguna obra. Así que, ¿qué les digo? Yo hoy, Día de Canarias, era el día en que quería tener a Cecilia. Ha costado traerla por X razones, no porque ella no quisiera estar aquí,
Pero ha costado porque la vida a veces Sí. tiene muchas piedras, es como una carrera de 3.000 metros de obstáculos, tienes que saltar, tienes que atravesar la Muchos ría. obstáculos. Y yo, Cecilia, lo único que te doy las gracias, de verdad, te doy las gracias en mi nombre, en el nombre de la librería El Barco Papel, en el nombre de Canal 10, por haber aceptado este casi envite de estar aquí y sobre todo haber permitido conocer a esa Cecilia desde aquel domingo en la Orotava hasta hoy en día. Oye, gracias a ustedes. Muchas gracias, Cecilia. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand